Ya estamos de regreso aquí en Noti 13 y es viernes de ciencia y por supuesto la temática está en torno a los fantasmas y aquí vamos a hablar acerca de los fantasmas desde el punto de vista desde la ciencia y es que hay un libro que acaban de sacar pues también investigadores, arqueólogos importantes titulado El libro de sombras y susurros, donde bueno narran algunas historias paranormales que incluso se llegan a presentar cuando están realizando pues algunos estudios en sitios arqueológicos y precisamente para hablar desde este punto de vista de estas historias que se dicen pero que no se mencionan o incluso se confirman al público, está con nosotros Francisco Alcaraz, nuestro divulgador de la ciencia de Onix. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y están observando a través de Noti 13. Pues un gusto saludarte en esta mañanita y pues muy ad hoc con esto que tiene que ver con la Noche de Muertos, todo el misticismo que hay detrás, porque bueno, pues siempre se habla del contacto con los fantasmas, pero a veces no se reconoce por parte de la ciencia. Es un tema muy curioso porque todos somos obviamente humanos, a todos tenemos una vida social, todos estamos expuestos a los elementos. Pero es cierto, en la parte académica, hablar sobre este tipo de fenómenos que no se pueden demostrar, que no se pueden comprobar, pues pasa de largo, o se evita, literalmente. ¿Por qué? Porque no hay nada de qué decir, más que testimonios. Pero lo curioso es cuando ya los testimonios son colectivos, cuando ya no es de una sola persona que dice, oye, pues sentí frío, o sentí que me pusieron una mano, vi una sombra. Cosas curiosas, ¿no? Que de repente uno dice, bueno, ¿lo vi o no lo vi? Que uno mismo no está seguro. Pero ya cuando son dos, tres personas quienes atestiguan las cosas, ya toma otro tema, y ya es otra cosa, y más cuando es gente apegada a la ciencia. Que esto Claro. fue lo que lo detonó en un libro que bien dice, se llama Entre susurros y sombras. Así es muy interesante porque está hecho, incluso comentaban los expertos durante esta pandemia que bueno, les permitió de alguna manera indagar en estas historias y corroborar que pues no es un grupo pequeño el que puede contarlas, sino que realmente han vivido pues experiencias y sucesos paranormales en la arqueología. Incluso pues el mismo Francisco Mendiola nos contaba en su momento pues alguna de ellas, incluso pues en zonas arqueológicas como es en el Cusco en Perú, ¿no? Sí, en cualquier parte del mundo, bueno, de ellos hablan con colegas en toda América y resulta de que hay algunas similitudes. Lo divertido es que casi que empieza el libro con Morelia. Esto es lo que nos apasiona, digamos, a nosotros, los que vivimos aquí en la ciudad, porque habla del trabajo que estaban haciendo de restauración en el Templo de las Capuchinas, aquí en Morelia, y es donde pasa uno de esos fenómenos que dicen, bueno, si me hubiera pasado a mí, nada más te la valgo que a lo mejor haya sido lo que la ciencia siempre dice, es sugestión, es intoxicación, es no sé, Lo que tiene que ver con el incluso monóxido de sonidos, carbono, ¿no? Los monóxido de sonidos, las carbono, frecuencias. frecuencias bajas como de los tambores que pueden provocar alucinaciones o sentimientos que no tenía yo y de pronto recibo, ¿no? Entonces hay muchas maneras de que la ciencia puede explicar sentimientos o incluso visiones. Pero ya cuando son varias personas dices, espérame, eso ya no puede ser así tan fácil de explicar. Y eso le sucedió aquí en Morelia y también obviamente pues en otros lados como en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y así nos van contando lo que a ellos les ha pasado. Lo curioso es que cuando ellos dicen, bueno, como que se arma uno de valor y lo cuenta, porque ya no es uno solo, sino que ya se da cuenta que casi a todo el mundo le pasa, entonces te das cuenta de que incluso pasa en otros lugares. Claro. Y aquí un lugar donde yo trabajé y me di cuenta de muchas anécdotas y incluso yo fui testigo de un evento no tan natural.
Claro, y eso es importante, y estamos hablando del planetario de Morelia, bueno, donde finalmente pues es un recinto también dado a la ciencia y que sin embargo pues pasaban pues algunos sucesos paranormales. Ahora bien, hay como que algunos factores que son muy recurrentes en estos lugares. Uno, que son antiguos, y otro también el factor miedo o incluso pues los rituales que se llegan a presentar, como en el caso de las zonas arqueológicas, con los famosos guardianes, donde incluso se tiene que pedir permiso para acceder a algunas zonas. ¿Qué fue lo que ellos concluyeron? Al final de cuentas, dicen que la gente local, la gente que lleva la tradición, siempre pide permiso para trabajar. Piden permiso para poder entrar a un lugar. Entonces ahí vienen las ofrendas, y es lo que nos trae también con el Día de Muertos, pues las ofrendas que uno está acostumbrado a poner por parte de la cultura, ¿no? de la tradición. Pero resulta que ellos dicen, bueno, cuando nosotros hacemos en algún lugar una ofrenda y algún personaje del pueblo hace una ceremonia pequeña, si tú quieres, pero es una solicitud de permiso para que no se molesten las entidades que pudieran vivir ahí o estar manifiestas por ahí. Dicen que trabajan muy a gusto, sin problemas, sin nada que suceda, nada raro. Pero cuando no hacen una ofrenda para pedir permiso, entonces es cuando vienen muchos detalles que sí les ponen literalmente los pelos de punta. Claro, incluso comentaban pues hasta de los famosos chaneques que hay en los cenotes o en algunas zonas donde pues están trabajando y están, como mencionábamos, los famosos guardianes que están al pendiente de que pues no traspasen algunas zonas más allá del trabajo que están investigando. Que fue el caso de una investigadora peruana que dice que su esposo con el teodolito, a través del lente podía distinguir a una persona, pero si lo hacía a simple vista no veían a nadie. Y ella lo corroboró, y curiosamente estaba en una zona muy alejada donde no había poblaciones cercanas. Entonces, que hubiera una persona y cómo estaba vestida esa persona salía de lo normal, completamente. Entonces, Claro. sí hay cosas curiosas, pero que se repiten y que parecería dar un estándar de cómo van sucediendo las cosas. Claro, y son sucesos que finalmente, como dicen, también tiene que ver con la percepción o la misma sensibilidad de las personas. Tú mismo nos comentabas que lo viviste en carne propia. Platícanos un poco acerca de esta experiencia paranormal. Bueno, les platico, es un secreto a voces. En el planetario hay clases de inglés. Hay varios salones, se usan para dar las clases de inglés, y tienen ventanitas de cristal en las puertas de los salones. Y entonces siempre ha habido el rumor de un niño que se asoma a través de las ventanitas de las ventanas con los profesores, y los profesores salen y es un pasillo largo. Entonces salen a ver qué niño se quedó afuera de la clase, y resulta de que no se ve nadie, y es imposible que antes de que abrieran la puerta se recorriera la distancia del pasillo. A mí me tocó estar en innumerables ocasiones solo en la noche trabajando en el proyector, pero en una ocasión en pleno día salgo del domo de proyecciones hacia la dirección y veo que corre un niño entrando a la dirección. Yo nada más vi los pies atravesando la puerta. Entonces dije, se golpeó con el sillón de la recepción a fuerza, sí o sí. Y llego y cuál es mi sorpresa de que no veo nada, y estaba la secretaria, la señora Perita, ahí tranquilamente, y le digo, oye, Perita, ¿entró alguien? No, estaba muy tranquilo toda la mañana. No llegó nadie corriendo o algo así. Ay, no, ¿cómo crees? No, nada. Y entonces me quedé sorprendido porque acababa de ver yo que había entrado un niño corriendo, y ella ni siquiera se enteró de que hubiera pasado algo así. Y testimonios de ese estilo y de ruidos, de golpes, cosas por el estilo, vaya, incluso los guardias de seguridad no querían llegar al planetario. Con eso te digo todo. Claro, entonces para que vean que finalmente desde el punto de la ciencia pues es posible, porque finalmente, como decían, la materia no se extingue sino se transforma. Finalmente pues esto es parte de lo que se vive en el día de día, y que también la ciencia pues de alguna manera pues le ha tocado vivir, y que a veces pues explicarlo no es suficiente porque hay cosas que no tienen explicación. Paco, muchísimas gracias por la información y sobre todo la recomendación. Vuélvenos a recordar el título del libro.
Sí, ese Entre Sombras y Susurros está disponible en Amazon, en varios lugares en línea. Es barato, no cuesta más de 500 pesos. Pueden incluso descargar pagando los derechos. Pueden ver videos, ahí, búscanos por favor, de Lina. Está en YouTube también videos de testimonios de cómo ellos fue que se decidieron a escribir el libro y nos narran algunas de las leyendas que vienen por ahí plasmadas. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Paco. ¿Dónde te podemos encontrar? Como Francisco Alcaraz en redes sociales o Onyx, divulgación de la ciencia. Pues a vivir a lo grande estas festividades y la recomendación de una buena lectura para poder conocer de estas y muchas historias que también acontecen a científicos alrededor de sus trabajos de arqueología. Muchísimas gracias, Paco. Nada, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, bonito día. Vamos a una pausa, regresamos.